Amados hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Gracias al Señor una vez más. Tengo el privilegio de poder compartir la palabra del Señor. Y en esta oportunidad nos encontramos en el libro de Filipenses capítulo 3. Recordemos de que Pablo era un apóstol misionero que predicaba la palabra en campos blancos, formaba iglesias y luego se iba y así era su recorrido como el ministerio de apóstol que él tenía de formar iglesias y seguir formando y seguir predicando la palabra y que el reino de Dios a través de Jesucristo se extienda en la tierra, que la gente conozca la verdad de Jesucristo. Y en esta oportunidad hablamos, o Pablo está hablando acerca de la iglesia de Filipos. Filipos era una iglesia que ciertamente Pablo había dado su tiempo para poderla formar y estos habían ya desarrollado, habían crecido. Y Pablo aquí les habla acerca de cuál es la meta como predicadores de Jesucristo o cuál es la meta de cualquier persona que se convierte a Jesucristo y se entrega de corazón, cuál es el sentido de su vida. Y Pablo habla, apertura aquí el capítulo 3 bajo el título de Prosigo al blanco o Prosigo a la meta, o yo prosigo al blanco o yo prosigo a la meta. ¿Qué querrá decir esto? Bien, aquí Pablo hace prácticamente se enfoca en dos puntos. Primero, acerca de la formación de los que ya probablemente serían líderes, serían copastores o pastores de las iglesias que él había formado en Filipos, de aquellos que habían crecido en la palabra, de aquellos que ya conocían el Torá o las Sagradas Escrituras, aquellos que ya habían desarrollado de alguna forma sus talentos, sus dones y ya ejercían un liderazgo dentro de la iglesia. A ellos se dirige y a ellos trata de explicar cuál es el sentido de nuestro crecimiento, cuál es el sentido de nuestra formación, cuál es el sentido de nuestra existencia. ¿Para qué conocimos a Cristo? ¿Para qué fuimos nosotros salvos? Trata Pablo de enfocarse en esos dos aspectos. Primero, en la formación de líderes, pastores o miembros de la iglesia que habían crecido en la palabra de Dios. En mucho conocimiento de la palabra, en mucho desarrollo de los dones y talentos que ellos habían desarrollado. Sin la espiritualidad, sin la relación con Dios, sin mantener una vida de oración con el Señor, les hacía frágiles a poder caer en el legalismo de la palabra, les hacía frágiles de poder caer en el egocentrismo, en el orgullo, en el ego, en la vanagloria del lugar donde ellos se encontraban. Y Pablo exhorta, hemos visto de que anteriormente Pablo habla a los filipenses, dice en el capítulo 1, por ejemplo, dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y por contienda, pero sí algunos por buena voluntad. Pablo también dice, haya pues en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Es decir, nosotros, Pablo le dice, nosotros somos servidores de Cristo, nosotros somos servidores de aquellos a quienes predicamos la palabra. El lugar que ustedes puedan tener de liderazgo no los hace a ustedes que puedan hacer sentir mal a los que recién llegan. No pueden ustedes, una vez que hayan sido rescatados por Jesucristo, ahora juzgar al que viene atrás suyo. No pueden hacer eso. Vean ustedes la misericordia de Dios, el amor inconmensurable que Dios tuvo a través de Jesucristo en la cruz del Calvario. Él murió por usted, por mí, porque fuimos y éramos pecadores, estábamos en los yugos de esclavitud. Él no miró nuestros pecados y nos hizo libres. Acá hay un tema muy importante, la misericordia, el amor, la gracia de nuestro Señor Jesucristo para con nosotros. Eso es algo muy importante, que nosotros no debemos olvidar lo que Dios hizo en la cruz del Calvario. Eso por un lado, que ese es el sentido
de nuestra existencia como líderes, como hombres, como mujeres de Dios, como aquellos que hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón. El tener la gracia, la pasión, el amor por aquel que no conoce a Jesucristo. El tener la gracia, el amor, la pasión por aquel que está creciendo recién en las cosas del Señor. Bien, y aquí empieza Pablo, dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor, a mí no me es molesto escribiros las mismas cosas que para vosotros es seguro. ¿Qué está diciendo Pablo? Yo siempre voy a escribirles acerca de, no me incomoda, ya lo hemos visto eso anteriormente, repetirles y repetirles hasta que ustedes sean verdaderos convertidos, entiendan el sentido para los que fueron ustedes llamados en las cosas del Señor, el sentido real de su existencia. Hasta que ustedes puedan entender, yo voy a repetir y repetir. Y aquí hace una advertencia muy cruda Pablo, le dice, guardaos ustedes de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿Qué está hablando Pablo? Habla a la misma iglesia con palabras muy duras, a pesar de que la traducción de Reina Valera es una traducción, podríamos decir, un poco pasiva. Podríamos decir que la traducción Reina Valera es un poco más educada a las expresiones, pero Pablo aquí está hablando muy duro en realidad. Si viéramos tal vez en la traducción de Nueva Traducción Viviente, veríamos de repente un poco más enfático en la rudeza que habla Pablo. Dice, guardados de los perros, guardados de los malos obreros. Habían malos obreros que se habían vuelto legalistas y que juzgaban y determinaban su propia comodidad, y de esa comodidad juzgaban a los demás. Pero Pablo dice anteriormente, haya pues ese sentir que hubo en Dios a través de Cristo Jesús, el amor, la pasión. A eso fuimos llamados, dice Pablo. Tengan cuidado de esos malos obreros. Tengan cuidado de los mutiladores del cuerpo. ¿Qué es mutiladores del cuerpo? Habla del cuerpo de Jesucristo. Aquellos que mutilan, que es romper, quebrar y dividir. De esos tengan cuidado, dice Pablo. Aquellos que murmuran, aquellos que critican, aquellos que hablan, siendo ya líderes, juzgan, se sienten en su comodidad como dioses para poder juzgar, mirar los errores de los demás. Tengan cuidado de esos mutiladores del cuerpo, dice Pablo, que ahora han crecido y se sienten pues en un lugar de dioses y de un lugar de juzgar a los demás, por lo que han crecido en las cosas del Señor, en la formación del conocimiento del Torah, han desarrollado sus dones, sus talentos. Ellos se creen mucho, dice Pablo. Y dice, yo también podría, dice Pablo en el 4, de qué tener en confianza en mi carne, en mi ego. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo sería mucho más que ustedes, le dice. ¿Por qué? Porque dice Pablo, yo fui circuncidado al 8º día, yo vengo del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo quiere decir conocedor absoluto de la palabra del Señor, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley irreprensible. La ley era para Pablo lo determinante. Él juzgaba, él se sentía, recordemos que Pablo había sido formado a los pies de Gamaliel, él conocía, era un excelente, podríamos decir, diplomado, podríamos decir que llevó una magistratura, era lo máximo Pablo en el conocimiento de la palabra. Pero dice, yo todo eso que para mí eran ganancia, pudieran significar orgullo, jactancia, los he estimado como pérdida por amor a Jesucristo, por amor a Cristo. Dice, todo esto no sirve porque yo he encontrado una verdad en Cristo Jesús, al conocer su amor, su misericordia, su gracia, su pasión por las almas, y he entendido que esa es la razón de mi existencia. No los títulos que tengo, no los conocimientos que tengo. Si el conocimiento no va sujetado encima sobre la pasión, sobre la gracia, sobre el amor a las personas, no sirve de nada. Eso está diciendo Pablo. Yo lo tengo como nada, como pérdida, eso, aquello. Dice más adelante, no es que yo me sienta mejor que ustedes, que yo haya alcanzado todo ya, ni que yo sea perfecto, dice Pablo, porque yo me despojé de todos mis títulos y me volví un siervo del Señor. Hemos visto cómo Pablo va cambiando su corazón y su formación a través de su relación con Cristo para con los demás, para con su prójimo.
No que yo lo haya alcanzado todo ni que sea perfecto, sino que yo prosigo, sigo creciendo, sigo madurando para ver si logro aquello para lo cual fui también asido por Jesús. No pretendo haberlo alcanzado, dice Pablo, pero una cosa sí hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que queda delante, prosigo a la meta, al premio supremo del llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué está diciendo Pablo? Yo prosigo, yo sigo creciendo, yo me humillo, yo tengo un espíritu aprensible de poder aprender más de las cosas de Dios. No me creo que lo haya alcanzado todo. Prosigo a la meta. ¿Cuál es esa meta? ¿Cuál es el tránsito de nosotros por esta tierra? ¿Cuál es el sentido de nuestra existencia sobre esta tierra? Dice aquí Pablo, más adelante, porque más nuestra ciudadanía en el 20, más nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, de nuestro cuerpo de carne y hueso, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Está hablando Pablo, nuestro tránsito, amados hermanos, nuestra predicación de la palabra como ministros de Dios, como colaboradores del Señor Jesucristo, es que la gente se convierta, extender el reino de Dios, haber cumplido o tratar de cumplir todo aquello para lo cual Dios nos ha llamado. Porque este cuerpo, dice Pablo, va a envejecer, se va a envejecer, terminará pues ya no cumpliendo sus funciones y en algún momento va a pararse este cuerpo, pero yo prosigo, porque yo he visto que somos solamente un tránsito en esta tierra y que mi ciudadanía está en los cielos. Para eso fuimos llamados, esa es nuestra meta, eso es el blanco que Pablo dice, yo prosigo al blanco, yo sigo en humillación, en servicio, en desnudo, en darme mi tiempo, en sacrificar mi carne, en dar todo lo posible por la extensión del reino de Dios sobre esta tierra. Y mi meta es el reino de los cielos. Mi meta es que algún día yo pueda estar con Jesucristo. Mi ciudadanía, mi ciudad, mi patria, mi nación está en los cielos. No es este tránsito de nosotros sobre la tierra. Entonces, amada iglesia, entendamos dos cosas. Nacimos para servir. Nuestros talentos, nuestros dones, nuestro conocimiento es para servir, no para dividir la iglesia, no para juzgar al prójimo, no para juzgar a aquel que ha tropezado, ha caído, sino para levantarlo, teniendo en cuenta, dice Pablo, cómo Dios, a través de Jesucristo, hizo la acción de gracia, de misericordia, de amor inconmensurable por salvación de nuestros pecados, sacrificó a su propio Hijo. Nosotros, ¿quiénes somos entonces para poder juzgar a los demás? Usted y yo éramos pecadores, estábamos perdidos, pero Dios en su gracia y su misericordia usó a su único Hijo y lo sacrificó en la cruz, por causa tuya, por causa mía. Entonces, ese sentir, dice, haya en ustedes, en su corazón, que eso haya calado en su corazón y en su conciencia, podamos tener entendimiento real de para qué fuimos llamados, pero como base la cruz. Nosotros nacimos para servir, nacimos para crecer, nacimos para ser líderes, nacimos para ser pastores, pero para servir a nuestro prójimo. Y pensando que todo aquello que hagamos es para poder alcanzar un día y llegar a la meta que es nuestra ciudadanía en los cielos junto con Dios y con Jesucristo. Que tengan un buen día, hermano.